Nuestro propósito es tan concreto como relevante. Se trata de abarcar todas las materias tratadas en la propuesta de Constitución expedida por la Convención Constitucional, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Participarán como exponentes y la totalidad de integrantes de nuestro claustro académico departamental activo. Casi 2 siglos de vida universitaria republicana nos imprimen carácter para afrontar con madurez y seriedad una discusión de esta envergadura. En primer lugar, respecto a este título que contempla el proyecto de la nueva Constitución, podemos destacar ya desde el inicio, desde la forma en que se titula el mismo, la relevancia que se le está dando a estos dos aspectos. Y a ello me quiero referir. En primer lugar, si tenemos que buscar un correlato con la actual Carta, podríamos ver que actualmente tenemos un capítulo del gobierno, tenemos ciertos principios institucionales y, en definitiva, lo que se hace acá es dar una nueva estructura a esta materia en una propuesta constitucional que es bastante diferente y es bastante ambiciosa en relación a la normativa que actualmente nos regula, al menos en el ámbito constitucional. Vamos a ver que algunas de las normas que se incorporan tienen, por supuesto, un correlato ya en la ley, por ejemplo, en materia de transparencia, entre otros ámbitos. Y en otros, esta propuesta es absolutamente novedosa. Y una de las novedades justamente es plantear este principio del buen gobierno, que se traduce por una parte en un principio, por otra parte tiene también, por supuesto, un correlato en los derechos para las personas en relación a las prestaciones públicas, si las llamamos de alguna manera, a las prestaciones y servicios que se dan por parte de las entidades y a todos quienes ejercen función pública y, por supuesto, en relación a todos los órganos, porque así está planteado. ¿Qué podemos señalar en primer lugar? No teníamos, como hemos dicho acá en Chile, un reconocimiento al buen gobierno o a la buena administración en su caso. Son dos ideas distintas, pero que tienen, por supuesto, algunos puntos en común. Vemos, si tenemos que buscar una especie de origen a esta idea del buen gobierno, la tenemos en el artículo 43, el artículo 41 de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Y en este sentido también hay un desarrollo un poquito más amplio de este concepto de buen gobierno en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración pública, que es del año 2013. Si tuviésemos que vincular entonces estos dos conceptos de buen gobierno y buena administración, podemos destacar una serie de elementos que, como hemos señalado, no vienen desde nuestra normativa positiva, porque no lo tenemos reconocido, pero sí viene o tiene un parangón o tiene ya algún nivel de desarrollo en el derecho comparado y también, por supuesto, en la doctrina nacional y extranjera. ¿Qué elementos se han destacado como componentes de este buen gobierno? En primer lugar, y muy relacionado con el tema del cual trató el profesor Letelier, está muy vinculado al reconocimiento del Estado social y democrático de derecho, por supuesto. Es parte, digamos, es uno de los elementos que se ha vinculado a este concepto. También, por supuesto, se relaciona con la promoción de los derechos fundamentales y en ese sentido este título quinto también se relaciona con lo dispuesto en el artículo primero. El artículo primero, además de consagrar, por supuesto, el Estado social y democrático de derecho, también en su numeral 3 se va a referir justamente a la protección y garantía de los derechos humanos. Es decir, este buen gobierno tiene relación y está desarrollado en la propuesta de Carta Constitucional los distintos elementos que lo integran. No hay ninguna falta de coherencia respecto al título y lo que consagra la Carta, sino que es bastante decidor o bastante coherente con los distintos aspectos que se tratan en la propuesta. ¿Qué significa? ¿Qué otro elemento más se ha destacado respecto al buen gobierno? Que haya mayor participación social y ciudadana. Y eso ya se va a ver, digamos, en esta reunión. La participación es un elemento muy que se plasma de manera muy transversal y muy general en la propuesta de Carta. Así que también en ese sentido se cumple con ese requisito. Y también, algo que ya mencionaba también el profesor Letelier, que haya, por supuesto, el logro de una mejor prestación de los servicios públicos en el marco de la eficiencia y la eficacia.
La eficiencia y la eficacia como principios de derecho administrativo adquieren rango constitucional también en la nueva Carta. Asimismo, se considera también parte del buen gobierno la paridad de género o la perspectiva o enfoque de género, del cual ya se trató en forma bastante amplia, está también consagrado en la Constitución, y luego otros temas que se relacionan con la buena administración, como concepto muy similar, que digamos es la contrapartida más bien mirada desde el ciudadano y la prestación de los servicios públicos, es por supuesto la rendición de cuentas. La rendición de cuentas también tiene normativas propias en este proyecto, así como la transparencia, que vamos a ver que se desarrolla, la publicidad y la transparencia se desarrollan de manera mucho más extensa en la propuesta constitucional. Y luego tenemos, por supuesto, el Estado de Derecho, el principio de juridicidad, la supremacía constitucional, de los cuales ya se trató y que por supuesto están también consagrados en el proyecto, son parte fundante de nuestro derecho público, por lo tanto no podía ser de otra manera, como en su minuto también lo destacó el profesor Román. También dice relación con el concepto de desarrollo humano, y esto se va a aplicar, este buen gobierno se va a aplicar a todas las instituciones. ¿Qué otros elementos, por decirlo muy rápidamente, se relacionan con este concepto? La transparencia y publicidad, que la función pública sea profesional, tema que también recoge la propuesta de nueva Carta, el promover una sociedad civil fuerte, organizada y que tenga instancias de participación reconocida, también lo está. La eficiencia y la eficacia, la descentralización, que es uno de los elementos que ciertamente permea toda la propuesta de Carta, y también, por supuesto, todos aquellos mecanismos relacionados en definitiva con la participación. ¿Qué más podemos decir del título? Voy a quedar solo en el título, voy a ir un poco más rápido. La función pública. Se releva uno de los grandes temas que se vio en todo este debate constitucional y especialmente por los académicos, fue justamente el tema de la función pública. Una función pública que en Chile ha venido quedando desfasada en su normativa de lo que es la realidad actual. Por ejemplo, el tema de las plantas, las contratas, los contratados honorarios, el tema de la responsabilidad funcionaria, los temas de probidad, los temas relacionados con la lucha contra la corrupción. Son temas que evidentemente requieren un correlato legal, reforma legal, que parte, sin lugar a dudas, de este nuevo principio, de este nuevo elemento que está destacado en la nueva Carta. Asimismo, podemos ver que, en definitiva, va a haber o debiera haber cambios importantes a propósito de la función pública en relación a algunos aspectos que vamos a destacar de la propuesta. ¿Qué elementos podemos destacar de la propuesta? Voy a ir bastante rápido con aquellos que me parecen más interesantes. Primero, el artículo 165. ¿Qué nos dice el 165? Habla del principio de probidad, transparencia, rendición de cuenta, habla de la eficiencia, la eficacia, la responsabilidad, la publicidad, que más o menos ya los teníamos reconocidos en la actual Carta en diversas normas, pero agrega la buena fe, que es un principio general de derecho, la interculturalidad, que tiene que ver con el reconocimiento de la plurinacionalidad, el enfoque de género, al cual ya se han referido, la inclusión, eso va a ser muy interesante, qué mecanismos legales uno puede generar para que la inclusión sea efectivamente un paradigma, y luego la sustentabilidad. O sea, se elevan o se incorporan a la Constitución una serie de principios rectores de la administración pública que en definitiva van a ser tremendamente interesantes en cuanto a la forma en que se puedan concretizar. Y luego agrega que la función pública se debe brindar con pertinencia. Esto también es nuevo, evidentemente, en la propuesta. La función pública se debe brindar con pertinencia territorial. Esto tiene que ver con justamente el proceso descentralizador y también con algunos de los paradigmas que tiene esta propuesta, y con pertinencia entonces territorial, cultural y lingüística. Muy interesante va a ser cómo se van a bueno, desde ya requiere evidentemente que se modifiquen, a propósito de esta norma, que se modifique la ley 19.880, el estatuto administrativo en su caso, y que se modifique también la ley de procedimiento administrativo. Y luego, como algo muy interesante, tenemos también el reconocimiento de la probidad en la Constitución, que ya estaba en el artículo 8º, ahora se estatuye y se reconoce y define en el artículo 166 de la propuesta.
Y en materia de información pública, en materia de transparencia, ahí sí la nueva Carta tiene una novedad bastante importante, la propuesta. ¿Qué es lo que nos señala la propuesta en relación al artículo 8º? El artículo 8º actual, regulación, es bastante sucinta. Es desarrollada principalmente por otras normas de rango legal, como por ejemplo el artículo 5, el artículo 10 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, han habido muchos cuestionamientos respecto a la constitucionalidad de esas normas porque se ha estimado que amplían el nivel de cobertura de la transparencia de aquel que está regulado en el artículo 8º. ¿Qué es lo que hace la propuesta de norma? Reconoce a nivel constitucional algunos de los elementos que ya estaban en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia y señala que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder o custodia del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha. O sea, se soluciona el cuestionamiento que ha habido respecto a la constitucionalidad de las normas que son un correlato a esta en la Ley de Transparencia. Y también agrega que, y esto es súper interesante porque también es una ampliación ya no solamente respecto al artículo 8º, sino que también respecto a la Ley de Transparencia y que va a requerir cierto nivel de análisis. Toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá dar cumplimiento al principio de transparencia. Esto, sin lugar a duda, va a requerir, por supuesto, el hacer efectiva esta nueva disposición, va a requerir también, por supuesto, la modificación de la Ley de Transparencia. El artículo 160, ya me pasé el tiempo, así que voy a cerrar, es que este título es muy interesante y muy largo. El artículo 168 señala o pone el hincapié en la rendición de cuentas, tema muy importante justamente para otras de las normas de la propuesta constitucional que se refieren a la corrupción. Es muy interesante que haya un artículo, el 170, que se refiere específicamente al tema de la corrupción, de la lucha que debe haber para que haya realmente un sistema democrático y el bien común, la lucha y las medidas que se deben tomar justamente para combatir la corrupción. Y en ese sentido, el correlato de esta norma va a requerir, por supuesto, una implementación legal tremendamente interesante. ¿Qué otros elementos? 30 segundos. El artículo 172, las inhabilidades para los cargos públicos, incorpora varias inhabilidades que actualmente no existen en nuestro ordenamiento. Personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, corrupción como fraude al fisco, y pone varios de los delitos que actualmente están regulados. Y también, por supuesto, también, digamos, la violencia intrafamiliar, que sería un tema que ciertamente es novedoso en la materia. Asimismo, otro tema interesante es que se regula justamente una facultad interesante está consagrada en el artículo 175, y es que las autoridades y jefaturas dentro del ámbito de su competencia podrán dictar normas, resoluciones e instrucciones para el mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones. Eso también nos pareció bastante destacable. Finalmente, el artículo 176 se refiere a los servicios públicos, a que estos son universales, de calidad, que deben contar con financiamiento suficiente. Todas estas normas van a abrir una importante línea jurisprudencial a propósito de cómo se va a hacer exigible a través de la justiciabilidad de los administrados, cómo en definitiva estos mecanismos van a poder operar y van a poder ser defendidos por la ciudadanía. Y luego también finalmente el 178 consagra la modernización, los mecanismos de modernización del Estado y la administración. Ese es un tema que ha sido muy criticado porque está actualmente atribuidas competencias en esta materia a distintos órganos. Ahora se va a centralizar en un órgano que va justamente a ser el que genere este organismo, que va a estar a cargo de la elaboración de planes para promover la modernización de la administración, monitorear su implementación. Esto también es tremendamente interesante e importante porque en Chile no contamos con un órgano que vea ciertas materias que son fundamentales. Por ejemplo, políticas públicas de largo alcance, su implementación. También algo de lo que carecemos actualmente es de un órgano que pueda, por ejemplo, ver la eficacia de las políticas públicas que ya han sido implementadas. O sea, que las evalúe, que vea si fueron eficaces, eficientes, si tuvieron el impacto que se pretendía, etc. Y también un órgano que pueda ver, por ejemplo, el impacto regulatorio en términos más generales y no por cada órgano que tenga, como en la actualidad, facultades normativas. Este órgano yo creo que es
podrá ser un avance tremendamente importante. Y luego el artículo 179 se refiere a una serie de materias referidas más bien a la función pública, a los funcionarios y funcionarias públicas, que ahora se denomina como integrantes del servicio civil. Y luego, respecto de ellos, algo muy importante es que se reconoce su carácter técnico y profesional. Y se disponen una serie de elementos en relación a cuando hay desvinculación de funcionarios, cómo se debe tomar en cuenta estos elementos asociados a esa profesionalización de la función pública. Me pasé enormemente en el tiempo, así que muchas gracias.